Este día martes vamos a hablar sobre el tema el sacrificio perfecto de Jesús. Y vamos a ir de lleno ya a este tema pidiendo la dirección de nuestro Dios, así que por favor quédese con nosotros. Ya se han cubierto algunos temas muy interesantes antes, así que esto es para ya llevarlo a la persona central del libro de Hebreos. Así que vamos a orar. Querido Padre, estamos agradecidos por lo que hemos aprendido hasta este momento en todas las semanas anteriores y en esta misma semana. Y ahora ayúdanos a contemplar a nuestro Señor Jesucristo como ese sacrificio perfecto que es. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Como decía antes, pastor, ya lo que hemos cubierto, que es muy interesante y nos muestra la riqueza de lo que significa el sacrificio de Cristo, ahora nos lleva ya a Pablo mostrándonos al Señor Jesucristo directamente. Así que creo que podríamos ir de lleno a dos pasajes que aparecen en el libro de Hebreos que se citan en la lección, porque creo que a partir de ahí podemos comenzar con los comentarios que usted pueda ayudarnos a esclarecer, pastor. Y es primero Hebreos capítulo 7, en el verso 27, que también de hecho ya se ha mencionado antes, y luego Hebreos 10, 10. Y dice Hebreos 7, 27 así: que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y luego en el verso 10, capítulo 10, verso 10, nos dice lo siguiente: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Por qué es tan importante esto que está destacando el apóstol Pablo aquí, pastor? Bueno, recordemos que todo el sistema del santuario estaba basado en la siguiente premisa: hay un problema. ¿Cuál es el problema? Sí, el pecado. El pecado. Y en el sentido de servicios que se hacían ahí, lo podemos equiparar con la palabra contaminación. Hay un problema de contaminación. Pero entonces luego tiene que haber una solución. ¿Cuál era la solución? La solución era el sacrificio. Y ese sacrificio, por supuesto, era el que le daba a la persona la paz, la tranquilidad de saber que su pecado había sido perdonado. O sea, el pecador debía experimentar limpieza. Ahora, aquí Hebreos está diciendo, el sacrificio de Cristo Jesús es el que cumple ese propósito. De hecho, el autor de los Hebreos está bien inmerso con esta palabra limpieza, porque si vamos al libro de Romanos, allá es justificación, sí. Es el tema de la justificación, redención, esos conceptos. Aquí en Hebreos es la palabra limpieza, y yo quisiera mostrarles, por ejemplo, que hay varios textos que menciona esa palabra. Por ejemplo, Hebreos capítulo 9, y luego vamos a ir al capítulo 10 para ver algunos ejemplos, cómo menciona bien a menudo la palabra limpieza, porque es ahora lo que el autor quiere destacar. Versículos 13 y 14. 13 y 14 dicen aquí: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los impuros santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Muy bien, ahí mismo en ese capítulo tenemos el versículo 22 y el 23. Que dice así: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas. ¿Es que aparece, verdad? Purificados, limpieza. Purificar es equivalente, ajá. Correcto. Y luego dice: pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Muy bien, ahora veamos el capítulo 10 y el versículo 2. El versículo 2 dice: de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Y terminamos con el versículo 22. De Hebreos 10, que Hebreos dice así: capítulo 10. Acerquémonos pues con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Muy bien, ahí está el concepto, es limpiar, purificar,
y es lo que nosotros encontramos que logró el sacrificio de Cristo Jesús. Hay algo en el ser humano, es la culpa por su pecado. ¿Cómo quitarme esa culpa? ¿Cómo limpiarme? Por ejemplo, Pilato mismo, que estuvo ahí en el juicio de Jesús, intentó. Y finalmente, y aunque él en un momento no quería que Jesús fuera ejecutado porque vio que él no tenía ninguna culpa, pero por ceder a la presión del pueblo y lo que sea, Pilato entregó a Jesús, y después él, ¿qué hizo? Tomó agua para, según él, limpiarse y decir, soy inocente. La tradición, por supuesto, esto no es así, dice que Pilato quedó para siempre, él está en tradiciones pues no cristianas, por supuesto, claro. Él está lavándose las manos porque no se logra quitar la sangre de Jesús, de haberlo condenado a muerte cuando él era inocente. Ahora, ese es el problema en el corazón humano. ¿Cómo me limpio? ¿Cómo me salvo? ¿Cómo me purifico? ¿Cómo me quito esta culpa? Si usted está luchando con eso, la Biblia dice, solo hay una solución, solo hay un sacrificio perfecto, y es el sacrificio de Cristo Jesús. Amén. Y que es un sacrificio que cuenta para favor de nosotros, porque una cosa es que alguien se limpie para él, sí, y yo sigo sucio. No, pero el sacrificio de Cristo es para mí, es en mi lugar. Al final no era para limpiarse él, porque él no pecó, sino era en favor, en sustitución de aquellos que habíamos pecado, y por eso nosotros tenemos que alabar a Dios. Ahora, pastor, como usted lo ha destacado, Jesús no lo hizo por él mismo porque él nunca pecó. Aquí creo que ya comenzamos a unir algunas cosas que ya se han establecido anteriormente y que creo que es importante traerlas a esta lección, y es ¿por qué aquí resulta, o cuán importante, tal vez no sea la pregunta por qué, sino cuán importante es entonces que Jesús sea un ser humano sin pecado y al mismo tiempo que sea Dios plenamente para lograr que su sacrificio sea perfecto para nosotros? Porque creo que aquí esto que ya hemos establecido antes nos va a ayudar para comprender cómo podemos ir a Jesús o cuán valioso es que vayamos a Jesús. Así es, ya el autor ha estado contrastando sobre la ineficacia de ese sistema levítico que hemos dicho antes y que él ha mencionado, y la eficacia del sacrificio de Cristo Jesús. ¿Por qué se necesitaba que Jesús fuera Dios, fuera completamente divino? ¿Por qué? Porque solo alguien divino podía volver a vivir, podía tomar el pecado del hombre y volver a vivir. Por eso tienen problemas aquellas personas en su base de salvación, se sacude cuando hacen a Jesús simplemente un mero hombre, o lo hacen un ser creado superior a ángeles, a cualquier ser humano, pero finalmente creado. Inferior a Dios. Inferior a Dios. Hay un problema grande ahí en esa teología. Sí. Nosotros necesitamos a alguien que su sacrificio pueda ser 100% efectivo para salvarnos a nosotros, y a la vez recordemos que Jesús paga la culpa, la consecuencia de una ley que había sido quebrantada. El pacto había sido quebrantado, no podía ser puesto a un lado, pero solo alguien que era como Dios podía realmente rescatar al ser humano. Y pensar, hermano Gerson, que de todo este universo vasto, solo ese puntito que es menos que un punto en el universo, planeta Tierra, en rebelión contra Dios, allí fue donde Dios vino para rescatar y salvarnos. Por eso es que la salvación es tan grande y no debemos desaprovechar. Amén, maravillosa es la salvación de nuestro Dios por nosotros, y creo que recordar la divinidad de Jesús también nos ayuda con algo que se enunció en Hebreos 10:10, que es la voluntad de Dios, nuestra santificación. Pastor, en este sentido, ¿por qué no debemos creer que solamente el sacrificio es para perdonar y decir, bueno, entonces ya recibo perdón y qué bien, qué bonito, ya me limpiaron? ¿Hay algo más después del perdón, pastor? Sí, porque recordemos, el pacto roto es lo que causó la separación y la condenación. Pero entonces Jesús viene, paga esa penalidad por el pecado, pero ahora Él viene y nos restaura entonces otra vez al pacto. O sea, es como
Por eso la Biblia usa la palabra reconciliación, porque yo soy restaurado, otra vez el pacto. ¿Y qué hay en el pacto? Ahí está la ley de Dios. Amén. Ahí está el estilo de vida de Dios, que yo quebranté, pero ahora Dios viene y me dice, ahora te voy a entrar en este estilo de vida, te voy a entrar otra vez al pacto, pero ¿sabes qué? Hoy yo te voy a ayudar con mi espíritu, te voy a fortalecer, voy a mandar mi asistencia celestial para que tú puedas cumplir. Amén. Ahí viene la obediencia en la vida cristiana, que es tan importante porque es caminar en el pacto con Dios. No es un perdón en el vacío. Bueno, me perdonó y pequé, pero ¿y ahora qué queda? ¿Qué sigue? No, ahora sigue entrar otra vez en esa relación de pacto con Dios, que por supuesto mientras estemos en esta tierra va a ser de aprendizaje, de lucha, claro, hasta llegar a ser transformados completamente en la segunda venida de Cristo Jesús. Así que queremos invitarle a usted que está en sintonía de Radio Adventista o viendo esa transmisión para que tenga esa relación personal con Jesús, porque en Jesús recibimos más de lo que nosotros imaginamos y el perdón que Jesús nos ofrece también nos da el poder para vivir una vida diferente. Como bien decía nuestro pastor, pues es una lucha, una vida de luchas y aprendizajes, pero ahí es donde se necesita un corazón que esté dispuesto a serle leal a Dios sobre todas las cosas, para que pueda levantarse siempre confiando en los méritos de Jesús. Y creo, amén, pastor, que podemos orar por eso. Amén. Padre, en este momento, Señor, nuevamente nos asombramos ante el sacrificio perfecto de Jesús. Amén. Gracias porque podemos mirar a la cruz de Cristo y saber que allí se obró nuestra redención. Señor, no entendemos toda la profundidad de ese amor, toda la anchura, toda la altura, pero es nuestro privilegio comenzar a entender aquí en la tierra. Señor, ayúdanos para seguir confiando, poniendo nuestra fe en ese sacrificio maravilloso de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.